Esto tiene consecuencias en la vida cotidiana y en la salud mental de las personas. Cuando La Habana iba a la región Mendana, te pasaba un día con 100 pesos, te comía 2 sándwiches. Sino que también afecta a quienes planean visitar la isla. Más adelante veremos qué es lo que está ocurriendo en los hoteles. Al borde de la ilegalidad. Mis padres que se levantan, al otro día tienen que levantarse a ir para el trabajo. Niño, mira, este es el pan revolucionario, voy a intentar picarlo. El objetivo de establecer relaciones sentimentales como forma de sustento. Dicho sea de paso, los trabajos más cotizados ahora mismo, por allá la delincuencia se ha incrementado exponencialmente. ¿Hay lugares donde se ve algo distinto? Sí. Mucho se habla de lo que sucede en Cuba y de esa realidad que hace que la vida pase a un ritmo diferente, como si el tiempo se hubiese detenido. Detrás de ese romanticismo que le brindan a los extranjeros algunas ciudades de nuestro país, hay varias cosas que afectan al cubano y determinan su manera de pensar. Hola. Por supuesto que de esto vamos a hablar. Y ya no es solo que no hay efectivo en los cajeros automáticos, ni que para comprar algo sea necesario andar con una maleta de dinero. Todo te lo voy a mostrar con detenimiento para que puedas comparar con el lugar donde tú vives. Cosas básicas que en otros países conseguirlas es muy fácil, en Cuba son un lujo. Trinidad es una de las ciudades más visitadas del país, alejada de los problemas que tenemos en la capital, y muchos se asombran de las condiciones a las que ha llegado. Aquí mantener una casa también es un tema bien complejo, y aunque muchos han abandonado Trinidad para emigrar del país, ya no está entrando la misma cantidad de remesas. ¡Alito! Tú mírate para todo, Por increíble que parezca, muchos están pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos, como si su futuro dependiera de ello. Estas calles que están alejadas del centro histórico y que vamos a caminar un poco más, viven una realidad muy diferente. Los largos años de carencia y escasez, no solo en los bolsillos, también en los mercados y tiendas de todo tipo, han hecho del cubano una persona creativa. Aunque con lo que está pasando ahora no hay quien pueda, y esos son los apagones. La situación es tan grave que a cada rato las escuelas suspenden las clases. Lo que hemos visto hasta ahora en Trinidad es solo la punta del iceberg. Más adelante entraremos en los temas más profundos y complejos de la realidad cubana. Una realidad que afecta a todos los de aquí y a muchos de los de afuera. Una realidad que no se percibe igual en todo el país. ¿Hay lugares donde se ve algo distinto? Sí. Una perspectiva diferente es la que se obtiene cuando se vive en Topes de Coyantes, que al estar enclavado en la remota sierra del Escambray parece estar al margen de las caóticas dinámicas de la sociedad. Cuando nosotros llegamos aquí por la mañana, el suelo estaba bien enfangado. La tierra estaba bastante húmeda y por aquí había un lugarcito para cruzar eso que está ahí. Aquí no se perciben los males habituales como la acumulación de basura o la lucha constante de la población por resolver sus necesidades cotidianas. Un gran contraste entre lo bonito y la realidad que veremos dentro de unos minutos en Trinidad. Buenas tardes. ¿Me viste contento con el frijol o no? Sí, claro que dimos, ¿cómo no? Las personas aquí se muestran menos estresadas. No hay grandes diferencias económicas. La mayoría de la gente vive de una manera muy humilde. Vivir en un lugar como este permite ser autosuficiente en lo relacionado con la comida hasta cierto punto. En las carreteras se pueden ver personas vendiendo una parte de lo que siembran. Pero esto no les permite ganar lo suficiente como para suplir las otras necesidades. En este pueblo de baja densidad poblacional, los negocios que más prosperan son los que le ofrecen algún tipo de servicio al turismo. Por el contrario de lo que pueda parecer, conseguir un taxi para venir o para salir de aquí no es tan fácil.
Este es un lugar que parece estar en una burbuja. En las pocas casas de renta que hay, los anfitriones tratan de brindar a sus clientes el mejor servicio, aún en las condiciones que se está viviendo en nuestro país. Mientras va pasando el día, cuando llega la noche, es como si todos los problemas se desaparecieran. Esa es la sensación que se tiene al estar tan aislado y casi sin internet. No todo el mundo podría vivir así por unos días. Un poquito nublado. Vamos a ver qué hacemos hoy. Hay que estar bien pendiente a cómo va a estar el tiempo y no tener miedo al fango. Aún así, durante la lluvia y un poco después, los senderos son intransitables, demasiado enfangados, demasiado resbalosos, y en esos casos se recomienda no ir solo. Todo lo que se ofrece aquí está diseñado principalmente para el turismo de naturaleza o de salud. Sin embargo, los cubanos enfrentamos barreras para disfrutar de estas actividades, como la falta de combustible. Esto hace casi imposible acceder a muchas excursiones que, curiosamente, sí se las venden a los turistas sin ningún problema. Y hay lugares que para visitarlos hay que hacerlo en carro. Algo importante que les quiero decir antes de movernos a uno de esos lugares es que el gobierno ha retomado las escuelas en el campo. Vamos saliendo de Topes de Coyantes, que en videos anteriores lo hemos recorrido bien a fondo. Nos dirigimos a Trinidad, donde la realidad tiene dos caras muy diferentes. En La Habana, cuando La Habana ibas a Río Mendana y te pasaba un día con 100 pesos, te comías 2 sándwiches, tomabas 6 cervezas, ya, te montaba ahí a pasear. Yo vine aquí cuando era un niño y todo era en peso cubano. Me encanta La Habana, que nadie te la diga. Voy, y eso, bajar 23 y bajar, caminar malecón y sentarme en el malecón por la tarde a tomarme un trago, eso me mata. Claro que sí. Me mata así, de que lo saboreo. Así de caminar un poquito, 2, 3, 4, 10 cuadras abajo, caminar a La Habana Vieja, subir por los obispos, Santiago, esa cosa, Lancha Casablanca, eso no, yo quisiera que tuvieran en persona, sentirse bien. Sí. El año pasado fui como mi mujer, mi hijo y su mujer, y caminamos, que se lo hicimos en pollo en los pies. Es como tanto tiempo que uno no va a un lugar Sí. y lo conoce, y entonces me gusta ese olor de La Habana Vieja, a petróleo con hollín. Sí. A petróleo con hollín y un poquito de basura. La Habana Vieja en cualquier momento se pone al nivel de Centro Habana. Y a quien no le gusta. No por gusto es el lugar más visitado por quienes van a Cuba. Muchos de los que están viendo este video pudieron disfrutar de esos tiempos de gloria de nuestro país. Quienes no conocen lo harán y quienes sí lo vivieron van a recordar. Nos vamos acercando a nuestro destino. Ahí les comentaré sobre el precio de este recorrido. Qué lindo se ve. Bueno, otra de las opciones que tienen es venir al mirador, que se encuentra alrededor de unos 8 kilómetros aproximadamente de Topes de Coyantes. Sí, tienen que venir en carro, aunque dicen no, la realidad es que para venir aquí mayormente es loma abajo, y para abajo todos los santos ayudan. Eso es lo que dicen, que para abajo todos los santos ayudan. Mirador del Caribe. Vamos a echar un vistazo a ver qué tal se ve eso. Anda. Bueno, carros particulares. Hacia arriba. Díganme qué les parece esta vista. Y podemos subir un poco más arriba. Lo vamos a hacer. Vamos a subir a la escalera. Aquí lo que tenemos es sombra, un poquito de sombra. Hola. Hola. Estoy intentando hacer una foto, pero no va. ¿Y el fotógrafo dónde está? ¿Está ahí abajo? Está acá. ¿Y cómo te va?
Ah, ya. Ya te entiendo. Yo estoy sola y entonces Sí. tengo que... El costo de vida en Cuba despierta curiosidad porque los precios siempre están cambiando producto de la inflación. El viaje desde Topes de Collantes hasta Trinidad nos costó $17 y es un precio excepcional. Miren qué bonito, familia. Desde aquí se ve toda Trinidad, todo Topes de Collantes. Qué vista tan maravillosa hay aquí. Adentrémonos más en la realidad cubana. Vamos a Trinidad. Los taxis no quieren subir porque la carretera tiene pendientes muy empinadas. Esto llega a ser desafiante para muchos vehículos en Cuba que por lo general no son nuevos. La región también es propensa a las lluvias y esto complica más el trayecto. Le agrega un toque de peligrosidad. Ver personas esperando en la carretera da a entender lo malo que se encuentra el transporte en Cuba. El precio de la gasolina en el mercado negro oscila entre los 350 y los 500 pesos. Y hay que pagarlo. Hay que pagarlo porque cuando en las gasolineras entra el combustible las colas pueden llegar a ser de hasta 5 horas. El problema del combustible en Cuba no solo complica la vida cotidiana de los cubanos de diferentes maneras, sino que también afecta a quienes planean visitar la isla. Más adelante veremos qué es lo que está ocurriendo en los hoteles. Esta es una ciudad que se repara por partes. El principal esfuerzo se centra en embellecer el casco histórico, la parte visible de la ciudad, y donde las formas de ganarse la vida son bastante diferentes a las de los barrios más alejados. Entre las maneras más visibles está vender artesanías, ya sea en la calle o dentro de las casas. Muchos quisieran ganarse la vida haciendo lo que les gusta, pero a veces hay que cambiar de profesión para poder sobrevivir. Ya se ha hecho costumbre ver ingenieros y licenciados manejando un bicitaxi, por ejemplo, o trabajando en restaurantes. Negocios que, si tomando en cuenta las condiciones actuales del país se encuentran así como este medianamente llenos, son muy afortunados. Otras maneras de ganarse la vida están al borde de la ilegalidad. La caída del turismo ha dificultado enormemente todas estas actividades. También a quienes vivían de acercarse a los extranjeros con el objetivo de establecer relaciones sentimentales como forma de sustento. Y esto en Cuba no es solo una manera de sobrevivir, también es una forma de vivir experiencias que normalmente el cubano de a pie no se puede costear. Cuando hay una visita gubernamental no arreglan ninguna ciudad completa, solamente maquillan las partes por donde van a pasar. O por ejemplo, le dan nuevos carritos de basura a quienes limpian las calles. Hay localidades de Santiago de Cuba que han pasado hasta 10 días sin corriente. Por allá la delincuencia se ha incrementado exponencialmente. Del oriente del país hablaremos en otro video. En menos de 2 meses, Cuba ha experimentado 3 apagones totales en todo el país. Uno de ellos por el huracán Rafael, que causó grandes daños en la infraestructura eléctrica, y los otros 2 por fallas en la termoeléctrica Antonio Guiteras. Hay localidades del país donde las horas de corriente que tienen durante el día se pueden contar con los dedos de una mano. Yo creo que ya nos estamos acostumbrando a vivir sin corriente. Cuéntanos qué se siente tener corriente durante toda la mañana, porque Trinidad ha sido bastante afectada. Bueno, la verdad es que una mañana entera con corriente es algo anormal aquí en Trinidad, así que me sentí súper relajada, entre comillas, porque siempre está el miedo de que a qué hora se va a ir, si te va a dar tiempo a terminar lo que estás haciendo. A ver, yo creo que el tema este de la corriente es lo más estresante de todos los problemas que hay aquí, porque a veces nos dan solamente 6 horas de alumbrón
te dan 2 horas ahora, 2 horas después y 2 horas después, o 3 horas con corriente, el resto sin corriente, 3 más con corriente, y entonces estos alumbrones pueden ser hasta de madrugada. A veces hay que levantarse a cocinar el almuerzo y la comida del día de madrugada porque es el momento en el que hay electricidad. Parece que esto lo hacen porque en la madrugada hay menos consumo, ¿no? Como para decir que la pusieron. Bueno, en La Habana sí hay gas de la calle, pero en los demás lugares de Cuba no hay. Hay familias que tienen, pero también se acaba y es imposible. Ahora, actualmente es imposible conseguir más. Entonces no queda más remedio que levantarse a la hora que haya corriente. Todo esto sabiendo que al otro día, por ejemplo, mis padres que se levantan, al otro día tienen que levantarse a ir para el trabajo. Y bueno, todo un ciclo estresante. Y así hay que planificarse el día y los horarios teniendo en cuenta un calendario que te dice cuándo vas a tener corriente y cuándo no vas a tener. Claro, el calendario también falla. La manera alternativa para cocinar cuando no hay electricidad ni gas es utilizar carbón. Pero no es lo mismo cocinar con carbón un día o 3 porque quieres darte un lujo a tener que hacerlo obligado. Mira tu madre cocinando con carbón, mira. En la época de los primitivos, mira. ¿Viste cómo está esto? Mira. Mejor vamos a comer. Menos mal que por lo menos tenemos carbón para cocinar, mira, y conseguimos otro saco de carbón, mira. Mira, los chícharos Mira. se quemaron. Los chícharos se quemaron, esto está de pinga, tito. Tú no. Tú estás guapo está esto, mira. No es fácil, mira. La hornilla que tiene tu madre armada ahí, arriba la fragua mía, y fajado, no hay más nada. Ya esto no es un lujo. Al igual que tampoco es lo mismo estar un rato sin corriente y unos días sin internet, a tener que estar todo el tiempo sin estos servicios y completamente incomunicado. Esto tiene consecuencias en la vida cotidiana y en la salud mental de las personas. De eso les voy a hablar más adelante. Así son las 1001 noches de apagón en Trinidad. Pero más oscuro se pone cuando nos adentramos en los barrios más alejados del centro de la ciudad. Y con todo lo anterior, hay que intentar tener una vida normal. Déjenme saber en los comentarios con qué frecuencia ustedes tienen apagones en sus países. En Cuba, uno de los mayores dolores de cabeza para las familias durante los apagones es la pérdida de la comida. Esa comida que tanto cuesta conseguir, en un país donde cada vez hay menos opciones en los mercados estatales y privados. Con la nevera sin funcionar, los pocos alimentos que logran comprar terminan echándose a perder. Al final, muchos se ven obligados a depender de las MIPYMES, que son quizás la única alternativa medianamente surtida. Estos ojos me recuerdan a las gallinas decrépitas. Miren qué chiquito esto. Esto es lo que se vende por la calle. Bueno, la gente expresa sus frustraciones en las colas de los módulos y eso, y no tienen muchas opciones. Justo aquí enfrente tenemos una MIPYME. Pero que no está al alcance de todos los bolsillos. Dicho sea de paso, los trabajos más cotizados ahora mismo todos tienen que ver con trabajar en una MIPYME. Entre lo más buscado se encuentra cualquier cosa relacionado con MIPYME: agentes comerciales, ventas, camareros en cafeterías, restaurantes, enfermeros, cuidadores de ancianos, empleadas de limpieza. Todo lo que tenga que ver con MIPYME se paga mejor que los trabajos estatales. La escasa variedad de productos que llegan a los mercados no paran de subir de precio.
Comer algo tan sencillo como una ensalada se ha vuelto un lujo. Hay casas donde cuando se consigue tomate, se cuentan hasta las rodajas que le toca a cada uno. Una salida en parejas a un restaurante puede salir perfectamente en 10,000 pesos. Para que tengan una idea, ese es el salario de 2 meses de trabajo de un médico en Cuba. Algo que podría mejorar significativamente la situación sería dejar que los campesinos le vendan directamente a la población. Si no, la gente seguirá pasando trabajo. ¿Cuántos de ustedes no mantienen a sus amigos y familiares mandando combos y remesas todos los meses? Y la situación no va a peor porque este país siempre recibe ayuda de otros países. Recientemente llegaron generadores eléctricos desde los Estados Unidos y un barco cargado de combustible de México. Los medios oficiales y la prensa independiente dan números diferentes. China también ha hecho sus aportes. Sin embargo, estas ayudas no traen consigo ninguna percepción de mejoría para el pueblo. Mientras tanto, las inversiones millonarias en el turismo que continúan sin detenerse solo generan frustración. Con estos recursos ya se podrían haber resuelto los problemas energéticos que afectan diariamente a millones de cubanos. Pero veamos algo por un momento. Vamos a entrar a la zona hotelera de Topes de Coyantes. Hay algunas edificaciones a medio terminar y en desuso. En un momento les digo la razón. Me dejaron entrar por aquí para no tener que dar la vuelta por el camino largo. Eso sí, me dijeron que si no estaba hospedado, que no entrara a los hoteles. En alguno de estos yo me quedé cuando era niño. Tenía tan solo 4 años, así que ¿cómo voy a recordar? Eran otros tiempos, el turismo en Cuba era en moneda nacional. Pero son muchos los que alguna vez vinieron, y luego del cambio más nunca pudieron regresar. Quizás no en este, pero sí en alguno de los otros hoteles que les voy a mostrar. Los Pinos, 2 estrellas. Si los clientes se quejan de las condiciones en los hoteles 4 estrellas y 5 estrellas de Varadero y Los Cayos, ¿qué dirán si se hospedan aquí? Claramente la prensa oficial no se va a hacer eco de las quejas de los clientes en las redes sociales. Pero son estos últimos quienes luego de pagar un dinero por tener unas vacaciones fantásticas pasan un mal rato. Ya han visto ustedes en este video y en los anteriores qué lugar tan hermoso es Topes de Coyantes. Y el potencial que tiene, como toda Cuba en general. Ante la creciente escasez de alimentos, cadenas hoteleras como Meliá han establecido sus propias empresas importadoras para abastecer sus instalaciones e intentar mantener la calidad del servicio. En Cuba estos hoteles de 2 y 3 estrellas no son solo para turistas, sino también sirven como albergues temporales para trabajadores que viajan de una provincia a otra por motivos laborales. Una práctica curiosa que revela cómo el sistema laboral cubano adapta incluso la infraestructura hotelera a sus necesidades. Las instalaciones abandonadas o a medio construir están así por falta de recursos o porque en algún momento se dieron cuenta que los cimientos eran inestables. Quiero mostrarles un dato interesante para que entiendan en parte el porqué de las condiciones de vida de las personas en el barrio que verán más adelante. En general se estima que los hoteles necesitan un nivel de ocupación de entre el 50 y 60% para alcanzar un punto de equilibrio, mientras que para generar ganancias sostenidas el porcentaje debe ser superior al 70%. Si los niveles de ocupación caen por debajo del 50%, la mayoría de los hoteles comienzan a operar con pérdidas. Estos principios son válidos globalmente, aunque los porcentajes exactos deben ajustarse a las realidades locales y a las características del mercado.
Medios de prensa independientes y extranjeros afirman que la tasa de ocupación ronda el 35%, incluso menos. Ninguno es exacto. Lo que sí se puede ver en la calle es la falta de turismo y las intenciones del gobierno de seguir construyendo hoteles cuando las personas lo que necesitan son cosas que mejoren sus vidas. Cuidado que te puedes caer y partirte una pata. Y no hay yeso. No hay yeso en los hospitales. Ah, el canopy sigue por ahí para allá. Bueno, esto es parte del canopy. Peligroso esto. Imagina crecer rodeado de playas, montañas y destinos únicos, pero sentir que nunca podrás tocarlos, y que conocer tu propio país es un lujo que jamás te pertenecerá. Es un dolor silencioso, una desconexión que no solo habla de economía, sino de cómo la identidad cubana y el sentido de pertenencia se van perdiendo. En Topes de Coyantes, aunque es un lugar maravilloso, aún queda mucho por hacer para desarrollar su verdadero potencial. Lo mismo ocurre con Trinidad, una ciudad indudablemente hermosa, pero con áreas que evidencian las carencias del país. Esto es preocupante porque hay algunas agencias de turismo que ya están empezando a enfocarse en otros destinos. Los turistas prefieren evitar los lugares donde la peligrosidad y la miseria están presentes. Por suerte, Trinidad todavía continúa siendo un lugar bastante seguro. Saca aquí la billetera ya. Saca aquí la billetera. Saca 100 pesos. Esta parte que les he mostrado es la que se restaura, la que los extranjeros se deleitan caminando. La parte que no se muestra en los documentales y que es muy diferente a esta la van a ver en un minuto. Esto también es Trinidad de noche, cuando hay corriente. Vamos a tomar un minuto de pausa antes de adentrarnos en la vida real del cubano de a pie. Trinidad no es solo su casco histórico, su arquitectura deslumbrante o el agua de coco en Playa Ancón. Vamos a dejar atrás la postal turística y caminar juntos hacia las calles donde vive el cubano de a pie, lejos del brillo y más cerca de la realidad. Lidiar todos los días con las condiciones que les he mostrado hasta ahora definitivamente va moldeando el carácter y la personalidad de los cubanos.
Vamos a hablar de eso en la medida que nos vamos adentrando en la otra Trinidad. Claro. La casa de cajones también está caro. Mientras más nos alejamos del centro de la ciudad, más diferentes se ven las calles. Los adoquines comienzan a desaparecer y se empieza a percibir un ambiente diferente. Sentarse en la puerta de la casa es algo muy común en nuestro país, una costumbre que combina necesidad y cultura. Viviendas pequeñas donde en algunas ocasiones viven demasiadas personas los llevan a sentarse afuera, a buscar un aire fresco. También es una manera de socializar con los vecinos del barrio y a escapar un poco del encierro. Claro, siempre hay alguna que otra persona que no lo hace por eso, sino para estar al tanto de la vida de los demás. Tenemos que ser realistas y aceptar las cosas como son. La llegada de un vecino que vive en el extranjero siempre es motivo de júbilo. Una muestra de que hay una vida mejor más allá de Cuba. También sentarse en la puerta de la casa puede ser una manera de ganarse la vida. En estas zonas de Trinidad no hay las mismas oportunidades que en el centro. Al fin y al cabo, vamos entrando en una zona donde prácticamente no hay turismo. Todo se concentra en el casco histórico. De forma general, la manera de ganarse la vida en Cuba está profundamente ligada a los vaivenes de la política del gobierno. Muchas actividades, aunque ilegales, son toleradas porque se entienden como un medio de supervivencia de la población. Sin embargo, esa permisividad puede desaparecer de un día para otro. Así que las personas están en una constante incertidumbre. También están los inspectores u otros funcionarios que en muchas ocasiones, con solo el objetivo de cumplir una cuota y ganarse un mérito moral o material, aplican mal la ley o a conveniencia y así perjudican al pueblo y a las personas que les interesa salir adelante en un país que se está hundiendo en la miseria. Son palabras fuertes, pero son la realidad. Este ciclo impredecible no solo afecta a la economía, también crea inestabilidad y limita cualquier posibilidad de progreso sostenible. También desgasta a las familias, que deben adaptarse continuamente a nuevas reglas para seguir adelante. La gente se lo piensa para emprender. ¿Para qué si todo es un problema? En el carácter de las personas esto genera una mezcla de resiliencia y desconfianza. Resiliencia porque aprenden a sortear los obstáculos. Algunos parecen imposibles, pero la corrupción siempre está presente y no hay mecanismo que el dinero no engrase. Todos tienen un problema. Desconfianza porque nunca se sabe lo que hoy está permitido o lo que dejan correr, cuándo será castigado. ¿O quién es el que te va a chivatear? Este es un tema interesante del que vamos a hablar en otro video. Vivir en Cuba para la mayoría de la población es un juego de supervivencia que consume energía y esperanza, dejando una huella profunda en la sociedad. El alimento más básico para la población es el pan, y este no ha dejado de escasear, de reducir su tamaño y de empeorar su calidad. Dale, Norma, pica el pan revolucionario. Niño, mira, este es el pan revolucionario. Voy a intentar picarlo para que tú veas Dale, a lo pica. que hemos llegado. Espérate, hijo, que no le entre el cuchillo. Mira, hijo. Una de las maneras de ganarse la vida es vender en la puerta de la casa cosas como condimento, aseo personal, pasear con una carretilla vendiendo frutas, verduras, legumbres. Todo esto también se ve en La Habana, como los típicos colchoneros. No sé si en sus países también se vea esto.
o la venta de bolsas de plástico, por ejemplo. Otro negocio bastante popular es el de la venta de ropa, o incluso la venta de garaje, donde se vende ropa de uso a precios muy económicos. Definitivamente el medio influye en la mentalidad de las personas, y este sector de la población es el que más difícil tiene el acceso a las tiendas en MLC. Estas que vinieron a reemplazar a las antiguas tiendas en CUC, una moneda extinta que simulaba al dólar americano. Quiero aclarar que en estas tiendas no solamente se vende cigarro, bebidas y agua, también se venden los productos básicos de la alimentación. Más allá de la fantasía y la propaganda, lo cierto es que para sobrevivir en Cuba, muchos niños cargan con responsabilidades que no deberían ser suyas. Y hablo de ayudar a las familias a ganar dinero. Esto les roba su infancia, su tiempo de jugar, de aprender y soñar. Esto lo reemplazan con una lucha diaria a la que se ven obligados producto de las carencias. Mira esto, dos muchachitos, mira. Mira. La situación en Cuba, ¿cómo está, mi hermano? Dos muchachitos cargando agua para su casa, mira. Mira, mi hermano. Ya la niñez de los jóvenes cubanos no es la misma que la de hace 20 o 30 años atrás. Mira. No, ves ya ahora. Déjalo. Déjalo, eso por qué. No. ¿Tenías dinero en la calle? No, mi mamá, yo tengo mamá y 3 hermanos. ¿Y por qué tú tienes que salir para la calle a buscar dinero? Para ayudar a mi mamá que... Papito, tienes que estudiar, papi, ¿oíste? Tienes que estudiar, tienes que ir a la escuela. Tú no estabas a pedir dinero, ¿oíste? Ya tienes que ir para la casa ya mira, yo te voy a dar otro dinerito más para que no tengas que salir más para la calle. Guárdate esa platita en el bolsillo y ve para tu casita ahora, ¿oíste? Gracias. Bendiciones, papá. Lamentablemente, así va nuestro país. Para cualquier padre, imaginar a su hijo sacrificando su niñez por sobrevivir es desgarrador. Pero esta es la realidad de miles de pequeños, creciendo demasiado rápido en un país que les obliga a ser adultos antes de tiempo. ¿Cómo va cambiando la mentalidad del cubano con el paso del tiempo? Y más viviendo en Cuba. Los apagones no son solo la ausencia de electricidad, son una presencia de estrés constante. En medio de la oscuridad, las familias enfrentan noches interminables de calor, mosquitos, frustración. Este ambiente inestable afectaría profundamente la salud mental no solo de los cubanos, sino de cualquier persona, generando ansiedad, irritabilidad y sensación de impotencia. Los apagones no solo apagan la luz, también debilitan la esperanza de un futuro mejor. Y en un contexto como este, donde las necesidades básicas son difíciles de satisfacer, la desconfianza se convierte en una forma de supervivencia. En Cuba se vive con una constante sospecha de quién puede ser un informante. Esta desconfianza erosiona los lazos sociales y fomenta una mentalidad de sálvese quien pueda. Incluso entre vecinos y familiares existe el miedo a ser traicionado. Eso está inculcado en nuestra sociedad. Vivir así, rodeado de calles deterioradas, basura acumulada y condiciones insalubres, tiene un efecto psicológico devastador. Lo cotidiano se vuelve hábito, como la carne al aire libre en los puestos de venta. Todo esto genera sensación de abandono y resignación, afectando incluso la autoestima y la motivación de las personas para salir adelante. La falta de recursos básicos y la constante exposición a la precariedad influyen en el comportamiento, y ya no solo fomentando actitudes defensivas o agresivas, como es el caso de la delincuencia que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Todo esto se refleja en el estado mental de las personas, imposibilitando imaginar un futuro mejor.
Hasta aquí hemos visto un lugar bonito como lo es Topes de Coyantes. Bastante desaprovechado y que pudiera dar para mucho más. Hemos visto la parte linda de Trinidad, pero no nos quedamos ahí. Quería que también vieran la otra parte de Trinidad donde vive el cubano de a pie y ponerlos al tanto de cómo van las cosas por Cuba. Si este video te gustó y te pareció interesante, déjame un like, recuerda compartirlo con tus amigos y familiares en todas tus redes sociales y si quieres seguir viendo contenidos como este, suscríbete para que apoyes mi canal. Nos vemos en un próximo video.